Warisata, la Escuela Ilyu. Colección Pedagógica Plurinacional. Serie Clásicos, número 1. Segunda parte. Construcción. Capítulo 6. El año 1934. 1. Las cuestiones de la estética en Warisata. El año 1934 fue fecundo en todo orden de cosas. Nuestra planta de profesores sufrió algunos cambios, habiéndose iniciado el año escolar con los siguientes: Alejandro Mario Illanes, el señor Ibáñez y su esposa, Carlitos Álvarez, Armando Loaiza y una sobrina de Ibáñez llamada Nelly. El Parlamento Amauta quedó definitivamente consolidado, y tengo que nombrar a cada uno de sus miembros porque me doy cuenta de lo que sentirán cuando lean, o les sea leído, este libro. No habrá mejor compensación a sus grandes sacrificios que saber que su intervención no ha sido olvidada. Esos rudos pero nobles indígenas eran los siguientes: Malcos, Avelino Ciñani, Pedro Rojas, Belisario Cosme, Mariano Huanca, Gilacatas, Carmelo Miranda, Benito Chorqui, Marcelino Quispe, Mariano Apaza. Comisarios: Carlos Choque, Melchor Apaza, Máximo Apaza, Juan de Dios Huanca, Anselmo Ramos, Juan Quispe, Marcelino Quispe, Lino Rojas Antonio Poma. Quisiera disponer de espacio para describir cada una de estas personalidades, de múltiples facetas y distintos caracteres, pero creo que esa misión le está reservada, si no a un historiador, por lo menos a un novelista en cuya prosa se ponga en claro multitud de aspectos que la fría descripción no puede abarcar. Entre los profesores, aparece un nuevo nombre, el de Alejandro Mario Illanes. Tengo que hacerle una referencia especial para que sepa el país qué clase de hombres batallaron en Warisata. Illanes fue a la escuela como profesor a cargo de un curso, pero a poco apareció pintando los muros sin exigir remuneración especial para ello, y a más de eso, adquiriendo los materiales con su propio peculio. Este hombre, fuerte como un roble, alto como un pino, tenía sin embargo un espíritu delicado y tierno como el de un niño y era bueno como un santo. No había fatigas para él, y aunque rondan muchas anécdotas sobre su descuidada manera de ser, de todos modos fue en 1934 el maestro por excelencia, tal como lo había sido el año anterior González Bravo. Illanes llegaba a olvidarse completamente de sí por su afán de trabajo. En las mañanas se dedicaba al aula, y como es lógico en tal artista, enseñaba a los niños pintura y dibujo. Estaba suscitando la creación de un arte nuevo en Bolivia, o por lo menos nuevo para el indio, la plástica andina. Por las tardes, desde la 1 hasta que oscurecía, se le veía pegado a los muros para darles la preparación adecuada y luego recubrirlos de pintura. En pleno invierno, a bajísimas temperaturas, solía permanecer en su frígido rincón, tiritando de frío, embebido en su tarea, sin pensar en el descanso. En el aula, su simpatía personal, su carácter suave y bondadoso le captaron el afecto de los niños, que lo trataban familiarmente. Fue el maestro que mejor comprendió nuestras sugerencias. Recuerdo los cuadernos de sus niños, en los que se revela el alma infantil en una forma que emociona por su sencillez y sabiduría. Téngase en cuenta que Illanes no era normalista ni estaba informado de las ciencias de la educación. O quizá por eso precisamente era un gran maestro. Quisiera haber guardado alguno de esos preciosos cuadernos de tareas, limpios, llenos de colorido. Recuerdo cómo vea los temas con su hermosa simplicidad, por ejemplo en el proceso de la panificación, desde la germinación del trigo, su transformación en harina, la elaboración de esta. Sus herbarios hubieran hecho honor a un botánico. Y por medio de ellos podía apreciarse la rica variedad de la flora warisateña. Pero no solo eso. El maestro en Warisata debía cooperar en cuanta actividad fuera necesaria para el desarrollo de la escuela. Es así que Illanes cargaba piedras y transportaba adobes, o empedraba las callejuelas de los jardines, no rechazando ningún trabajo, tal como también lo hizo don Antonio González Bravo. Hombres de espíritu superior. La obra de Illanes en la decoración de los muros de Warisata, al decir de entendidos, es de alto valor estético. Me temo, no obstante, que su afán innovador, como en Leonardo,
haya conspirado contra su conservación. Parece que la pintura no llegó a penetrarlo bastante en el muro. El tema central lo calaba, de suerte que aparece como recortado sobre el fondo. Es indudablemente de una gran fuerza indígena y cósmica, y posee una gracia algo ríspida y primitiva que nos sitúa por entero en un campo de profundas evocaciones. La pintura de Illanes no es sino el altiplano trasladado a los muros de la Aztú-La. Con sus indios membrudos, su lago azul, sus peces y totorales, sus campos fructíferos y sus montañas. Inolvidables escenas. ¿Y qué tal sería la torpeza de nuestros adversarios, que más de uno sugirió que se borrara esos mamarrachos? Cuando son la misma gestación del alma americana a través del color y de la forma. Pero ya sabemos cómo las gasta en Bolivia el gamonalismo, que hasta los intelectuales los esclaviza y les hace proferir tales blasfemias. 2. Una excursión con finalidades arquitectónicas. La construcción de nuestros edificios aparte del pabellón central ya levantado nos planteó, desde su proyecto, un serio problema, el de combinar su funcionalismo arquitectónico, que para nosotros era ante todo resultado del clima, contra el cual debíamos defendernos, con su categoría plástica, que debía estar plenamente de acuerdo con el paisaje inhóspito y desolado. ¿Qué mejor, para ello, que recurrir a los viejos ejemplos de la arquitectura incaica, de tan noble aliento y tradición? También en este aspecto debía inspirarnos el pasado, y dicho y hecho. Organizamos una famosa excursión entre Marina Núñez del Prado, Yolanda Bedregal, Mario Alejandro Illanes, Fausto Aoiz y yo, siendo el director de Guarizata, apenas, el nexo entre aquella gente que discurría en campos algo ajenos a mi actividad, como que los cuatro eran, y son, artistas de fama sobradamente justificada. El célebre sordo Aoiz, acuarelista primero y después tallista y escultor, aprovechó la oportunidad, o mejor dicho, yo aproveché de ella para incorporarlo a nuestro plantel, donde hizo también obra de alta estimación. Pues bien, el quinteto así formado dirigió las miradas a las islas del Sol y de la Luna, donde perviven los restos del pasado incásico. La islite de la Luna, de tan ingratos recuerdos para los confinados políticos, a nosotros nos impresionó enormemente al visitar las ruinas del palacio que en ella se encuentra. Como es sabido, la creencia de algunos historiadores es que ese palacio estaba destinado a la casa de las escogidas del Inque. Sus líneas son severas, desnudas de ornamentación, pero ostentando ese sobrio y bello conjunto de la arquitectura incaica, disminuyendo el signo escalonado de los vanos lo pesado del muro. Nuestros artistas tomaron apuntes pictóricos del edificio y nosotros hicimos funcionar la fotografía desde diferentes ángulos. Nos documentamos de todo cuanto creímos necesario, dimensión de las portadas y de los muros, proporciones de los sillares, ensambles, etc. La excursión continuó a la Isla del Sol, donde tuvimos otro día de emociones y enseñanzas, habiéndonos igualmente documentado. Lástima grande que aquellos gloriosos restos no hayan merecido hasta ahora la atención necesaria para salvarlos de su completa desaparición. Todo esto nos sirvió para determinar el tipo arquitectónico del edificio que íbamos a construir para alojar los talleres, y al que desde entonces denominábamos Pabellón México. Su modelo sería el del templo o palacio de la Isla de la Luna. De esta manera, Guarizata recibió también el aporte de Marina Núñez del Prado y Yolanda Bedregal, fuera del que en forma de trabajo efectivo tuvo de Illanes y Aoiz. Estos dos últimos aprovecharon también el viaje para tomar apuntes del lago del Altiplano, con la finalidad de incorporar su paisaje a los muros y decorados que se pondrían en la escuela. 3. Una experiencia con el Parlamento Amauta. Ya lo dije, estábamos en el periodo de las grandes definiciones y experiencias, las cuales se plasmarían en un todo orgánico recién después de algunos años. Cuando este trabajo de acumulación de materiales hubiera concluido, recién estaríamos en condiciones de remitir a la Dirección General los planes y programas que tan prematuramente nos había solicitado en 1933. Se planteaba por entonces una prueba decisiva, ver hasta qué punto el Parlamento Amauta era el organismo de gobierno capaz de responsabilizarse, por sí solo, es decir, sin intervención del elemento docente, de la conducción y desarrollo de la escuela. No cabe duda de que esta prueba solo podía realizarse en completa ausencia de director y profesores. Propuse la cuestión a mis colegas y reunido el Parlamento Amauta, le hicimos conocer nuestro propósito. La idea mereció la aprobación general, y sin más,
abandonamos el establecimiento en manos de los amautas, marchándonos a una hacienda situada en el Perú, a algunos kilómetros de Puerto Acosta. Esta resolución demostrará hasta qué punto teníamos confianza en la capacidad administrativa del indio. Era una experiencia muy delicada, porque un fracaso cualquiera, siempre posible por algún factor inesperado, hubiera dado al traste con toda la ideología que estábamos elaborando y hubiéramos tenido que recomenzar la tarea en otro plano. Ya duraba 2 días nuestra vacación y empezábamos a olvidarnos de que existía la escuela, pero desgraciadamente, al tercer día de este olvido se nos hicieron presentes soldados de Puerto Acosta para requisicionar nuestro camión. Fueron inútiles las protestas y reclamaciones. Al día siguiente partí de aquella población rumbo a Viacha, 200 kilómetros al sur, con un grupo de 27 reclutas indios que iban a reforzar los contingentes chaqueños. La partida se hallaba a cargo de un teniente y de 6 soldados que la custodiaban. El camión reptaba trabajosamente para subir una cuesta que había después de Escoma, cuando sentimos golpes sobre la cabina y gritos pidiendo que nos detuviéramos. El chofer paró y vimos que la causa de aquello era que un indiecito se había deslizado del carro y había emprendido la fuga velozmente, cual guanaco perseguido por un puma. El oficial y los soldados empezaron a hacerle un fuego graneado mientras corrían tras el fugitivo, pero con malísima puntería. El indiecito llegó al río Suches, lo cruzó con el agua al pecho, tomó la orilla opuesta, subió un cerro y desapareció. Teniente y soldados, cansados y sudorosos y llenos de despecho, volvieron al camión sin su presa. Continuamos el viaje. En media pampa vimos a 2 indios jóvenes que venían en sentido opuesto. El oficial vio la ocasión de reemplazar la pérdida sufrida y les dio la voz de alto para que se presentaran. Sin pensarlo 2 veces, ambos indios emprendieron la fuga con suerte diversa. Uno de ellos recibió un balazo que le atravesó el corazón, dio impresionante voltereta y cayó muerto. Los soldados reían gozosos. Su compañero ganó la montaña y escapó a las balas asesinas. Estos hechos se repetían con los indios en todas partes. Eran cazados como bestias salvajes y convertidos en la consabida carne de cañón con la que nuestros ineptos generales trataban de detener los avances paraguayos. Con muy pocas excepciones, los indios asistieron a la guerra sin saber por qué, sin concepto alguno de nacionalidad y comprendiendo tan solo que, esa ocasión más, eran objeto del odio y desprecio de sus explotadores, ahora vestidos de uniforme, los cuales, encima de eso, todavía les echaban la culpa de sus fracasos militares. Don Jaime Mendoza, el celebrado autor de En las tierras del Potosí, me refería el caso de 2 indios condenados a muerte en el Chaco por deserción. El menor se lamentaba y gemía, y el mayor, como de 40 años, le decía: «Pero, ¿por qué te desesperas? Si no nos matan los bolivianos, nos matarán los paraguayos». Las escenas que relaté me pusieron en mucho cuidado sobre lo que estaría pasando en Guarizata. Dejando a mis profesores, resolví pasaba ya una semana a hacer un retorno sorpresivo. Dicho y hecho, monté en el camión y emprendí el viaje. No pude menos de felicitarme por aquella resolución, pues en medio camino me encontré con el vicepresidente, que viajaba por aquellos lares. Le hice conocer la experiencia en que nos hallábamos y le invité a visitar nuevamente la escuela. Tejada Sorzano aceptó, aunque las asperezas del camino le hicieron proferir más de una protesta. Llegamos en el preciso momento en que Avelino Ziñani distribuía la correspondencia a unas 100 personas entre varones y mujeres. Todo marchaba con la más perfecta regularidad. Los maestros de taller trabajaban con su acostumbrado brío, tal vez sin haberse percatado de nuestra ausencia. Los albañiles y sus ayudantes mezclaban el barro, colocaban los adobes y los nivelaban con ritmo acelerado. Los alumnos, con la siempre alegre actitud, trabajaban en jardines, construcciones y talleres, en grupos bien distribuidos. Y en fin, la escuela íntegra vibraba intensamente como si tuviera que ser concluida ese mismo día. Los únicos que faltaban eran los profesores. En años de constante batallar, aquel recuerdo me llena de satisfacción, porque la escuela, tal como esperaba, se movía con solo la presencia del indio, a través del Parlamento Amauta. Y en un momento en que por todas partes las comunidades se cubrían de luto y los indios eran objeto de cacerías, aquella revelación adquiría más valor y fuerza. Tejada Sorzano no pudo ocultar su emoción, y ciertamente que en sus muchas preocupaciones, esa jornada le llenó de entusiasmo. Después de año y medio volvía a Guarizata, hallando que en ese tiempo, sin recursos, habíamos recorrido un enorme camino.
Nunca tuvimos mejor testigo del extraordinario resultado de aquella experiencia, que probaba definitivamente la capacidad de organización y autodominio del indio. No podía ser de otra manera. No solamente se estaban manifestando las antiguas instituciones sociales del Incario y de los Collas, sino que la escuela era obra nacida de las propias manos del indio, era suya por completo, casi ajena a la acción del Estado. El indio defendía lo suyo, lo hacía invulnerable a la incursión del vicio, de la molicie o del interés creado. En Guarizata el indio era un ser humano, y aunque no se hubiera resuelto aún el problema de la servidumbre, ellos ya eran hombres liberados en la más amplia acepción de la palabra. Porque ya eran dueños y señores de su destino y de su cultura, y ninguna fuerza extraña sería capaz de destruir lo que se había forjado en su espíritu. Tejada Sorzano apreció todo esto, vio cómo se estaba suscitando el nuevo indio, moderno, beligerante, constructivo, el hombre capaz de captar los deberes de su tiempo y de su clase y elevarse a la condición del siglo, todo lo cual le había sido negado hasta entonces. Debo decir que Tejada Sorzano, hombre práctico, no se contentó con visitarnos. Nadie nos ayudó como él, y un historiador imparcial tendrá que reconocer, por fuerza, la amplitud de sus miras respecto a la grave cuestión indígena. Otros gobernantes vieron en el indio a un menor de edad, digno de lástima e incapaz de valerse por sí mismo. Hicieron tutelaje del indio. Algunos, quizá los más, lo consideraron un enemigo al que había que arrinconar y extinguir. No pocos intelectuales se sumaron a estos criterios. Pero Tejada Sorzano lo respetó y lo estimó en toda su condición humana, sin prejuicio alguno de casta o de clase. Rara mentalidad la de este liberal, la de este representante de los regímenes conservadores, que con tanta naturalidad podía transponer las fronteras impuestas por los intereses de clase y por la categoría feudal del país. Repito, con aquella experiencia quedó consolidada la institución del Parlamento Amauta, forma revitalizada de la secular ulaca del Ayllu Aymaro, quechua. Queda solo por decir que el indígena que hacía de inspector general fue sustituido por el presidente del Parlamento, título más de acuerdo con la naturaleza de sus funciones, y del cual dependían una serie de comisiones para la atención de las múltiples tareas de la escuela y la comunidad: justicia, educación, construcciones, agricultura, talleres, etc. Finalmente, las comisiones quedaron completadas con la presencia, en cada una de ellas, de un alumno y un profesor, con todo lo cual el organismo respondió a todas las exigencias, y creo que sin él, carecería de sentido toda acción en el campo de la escuela indígena. Sin embargo, toda esa rica experiencia va siendo abandonada. 4. El feudo contra la escuela. Ya he dicho que desde el comienzo, se definió una línea de conducta con respecto a la escuela. Con esa clara visión de sus privilegios, la reacción feudal no podía menos de comprender que una institución como aquella tenía que trascender al campo de las auténticas luchas sociales. Por eso el despliegue de una acción persistente, desordenada al principio y que más tarde fue adquiriendo coherencia hasta convertirse en un verdadero complot organizado contra la escuela. Las avanzadas de esta ofensiva se hallaban, por supuesto, en Achacachi, prototipo del pueblo mestizo y colonialista que vive gracias a la servidumbre. Por entonces ya no se hacía disimulo del odio con que se contemplaba nuestra obra. Los indios eran cruelmente perseguidos, aumentándose la hazaña gamonalista con el pretexto de la guerra. El director era calumniado, insultado y hasta condenado a muerte. Lo acechaban para encontrar la oportunidad propicia. Pero los mismos indios solían enterarse de los planes elaborados para tal objeto, véase como la idea de la escuela había trascendido a toda la campiña, que indios que prácticamente nada tenían que hacer con nosotros, por no estar en el radio de nuestra jurisdicción, ya veían en Guarizata a la casa de todos y la defendían como podían. En este caso, aprovechaban del servicio del pongueaje que solían prestar en la casa del patrón, para enterarse y tomar buena nota de cuánto se decía y se trataba en contra de la escuela. El pretexto más socorrido para atacarnos era acusarnos de que constituíamos un peligroso movimiento comunista, y que Guarizata debía ser convertida en un cuartel acabando con todos nosotros. Realmente, al indio le preocupaba nuestra seguridad. Ya relaté un caso, que me fue relatado a su vez por Alfredo Guillén Pinto. A ello debo agregar otro. En una oportunidad el subprefecto de Sorata, Domingo Nava, amigo que me apreciaba, me buscó en momentos en que me disponía a viajar a Guarizata, a las 10 de la noche, transportando vigas. Traía 4 soldados armados y me dijo:
Elizardo, viaje usted acompañado de esta gente, porque me han llegado rumores intranquilizadores de que se atentaría contra su vida. Le agradecí su preocupación y decliné la compañía que se me brindaba, montando en el camión sin más trámite. Iniciamos así la subida de aquella cuesta de 35 kilómetros hasta la cumbre, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, no siendo poco el riesgo de viajar de noche en un camino no muy seguro, y además, con la grave dificultad de llevar como carga vigas de 9 metros que hacían muy difíciles las maniobras. El más mínimo error, cualquier obstáculo imprevisto, un trozo de tierra aflojada, nos hubiera precipitado a los pavorosos abismos. Pero llegamos a Huarizata sin novedad, creyendo que la información de Nava había sido producto de su fantasía. Pero no, algún tiempo después me relató don Néstor Salazar, nuestro amigo y colaborador de Curupampa, que aquella información era verídica. Es así que se nos había armado una trampa mortal en un lugar estratégico, quitando algunas piedras en el muro que sostenía la plataforma del camino. Y si no dio resultado, fue porque los indios de las laderas cercanas, que todo lo ven con sus ojos de lince, habían presenciado aquello, y cuando los complotadores se fueron, acudieron a reparar el muro, permaneciendo vigilantes hasta que yo pasé. El relato viene a propósito para referir quién era mi acompañante. Mi chofer era David García, a quien ya he nombrado, y se me perdonará que salte así de un tema a otro, pero no puedo desaprovechar esta oportunidad para exaltar a este hombre sencillo y sincero, tan vivaz como trabajador, bajo cuya conducción nuestro camioncito se hizo famoso en el altiplano y los valles adyacentes porque al parecer no descansaba jamás. Y así era, de día o de noche, hiciera buen o mal tiempo, David García siempre estaba al volante, infatigable y tenaz hasta un grado increíble. Quizá los lectores imaginen que me dejo llevar por un excesivo entusiasmo cuando hablo de la gente que me acompañó, pero no digo sino la verdad. Algún instinto certero me hacía elegir a personas en quienes adivinaba esa natural predisposición al sacrificio que requería la obra inmensa y sobrehumana. Además, estos hombres son contados, pues por Huarizata pasaron muchos otros que no supieron ponerse a la altura de las circunstancias. De ellos no hablo, por supuesto. Aquí se trata solamente de las excepciones, como la de García. Retomando el hilo del asunto que nos ocupa, debo relatar otro caso que tomó inesperado volumen, y sobre el cual insistimos mucho. Hallándome en La Paz, el corregidor de Achacachi había entrado a la escuela para flagelar a la mauta Mariano Huanca. El insolente desafío que tal atentado implicaba fue respondido con toda energía, no era para menos. O hacíamos respetar el recinto de la escuela, sagrado para los indios, o pronto sería invadido por los gamonales y sus lacayos, ante la desmoralización de nuestra gente. Volví de inmediato a la capital y denuncié el hecho ante las autoridades y ante la prensa, que con rara unanimidad se solidarizó conmigo. No contento con ello, inicié un juicio criminal contra el protervo gamonal que así había hecho gala de su insolencia. El caso es que el menguado espécimen ya se había destacado en la ofensiva desatada contra la escuela, persiguiendo a todo indio que colaboraba a nuestra obra, reduciéndolos a prisión por cualquier motivo, imponiéndoles contribuciones en víveres, multándolos y, en fin, cometiendo toda suerte de tropelías. El Diario y La Razón, los dos principales diarios de La Paz, publicaron varias crónicas alusivas pidiendo sanción para los culpables. Esto sucedía en mayo de 1934. La institución de los Amigos de la Ciudad, que en ese entonces tenía mucho predicamento, elevó también su protesta ante las autoridades prefecturales, y en fin, se hizo un revuelo formidable, a raíz del cual mucha gente se enteró de que existía un rincón altiplánico donde se trabajaba y se luchaba por la cultura y el porvenir del país. La cosa culminó cuando, a invitación mía, viajó a Huarizata un numeroso grupo de intelectuales y periodistas, autoridades judiciales, entre ellas el fiscal de distrito Dr. Oconor Palza Vega y otras personas, con el objeto de verificar la denuncia. Con tal motivo tuvo lugar en Huarizata una gran asamblea con la asistencia de toda la comunidad, habiéndosenos honrado además con la presencia de no menos de 80 vecinos de Achacachi, que creyeron llegaba la oportunidad de destruirnos con sus acusaciones. Sin embargo, esta vez se hallaban en desventaja, no solamente porque pisaban un terreno en el que se movían con poca soltura, cuál era la discusión doctrinal en torno al problema del indio, sino también por la calidad de las personas que componían la comisión. Así se enfrentaron dos fuerzas antagónicas,
por una parte aquellos que representaban a la violencia, la agresión y la prepotencia, y por otra el hombre nuevo, con pleno dominio de su personalidad y de su pensamiento. Una entidad joven, vigorosa, poseída de fe en el porvenir y servida por una férrea voluntad de triunfo, se oponía a otra, caduca, oscurantista y feudal. Eran el pasado con sus taras y el futuro con sus virtudes los que se medirían enseguida. Por primera vez en la historia de Bolivia el indio enfrentaba a los opresores en su propio terreno, en presencia de intelectuales y periodistas de gran valía, que asumían la representación íntegra del país para dar su veredicto. El fiscal de distrito, máxima autoridad presente, abrió la asamblea, dando la palabra al amauta Avelino Ziñani. Aunque yo conocía por demás las cualidades de nuestro viejo amigo, no acababa de asombrarme cada vez que hablaba, pero esta vez me dejó maravillado, como a todos los que tuvieron la suerte de escucharlo. Habló en aymara, idioma altamente expresivo y al que los oradores indios le dan gran sonoridad y fluidez, pero esta vez Ziñani se superó a sí mismo, con exacta dicción, dominio pleno de las imágenes, verbo musculoso y avasallador. El amauta se alzó gigante y seguro de él y los suyos, y a medida que su figura crecía, empequeñecíase la del opresor feudal. El indio fustigaba a sus explotadores. Hecho como ese merece ser tomado en cuenta, porque jamás, antes de eso, había ocurrido tal. Y conste que Avelino Ziñani no emitía frases subidas de tono ni hirientes, pero su oratoria era látigo de fuego con el que sentó la denuncia histórica. No se limitó al caso del flagelamiento de Huanca, sino que, tomando este hecho como base, demostró cómo el país vivía postrado debido a la subsistencia de esa retardataria mentalidad que negaba a él reconocimiento de los derechos humanos a la mayoría de la población. Denunció los crímenes y extorsiones de que era víctima el indio, señaló sin ningún temor a los culpables, y en fin, se explayó de tal modo que ganó a todos con su elocuencia. Un orador romano no lo hubiera hecho mejor. Entre los testigos de tan brillante intervención estaba don Fabián Vaca Chávez, escritor y periodista, político y diplomático, el cual no salía de su asombro. Le correspondió hablar a la víctima propiciatoria, el amauta Mariano Huanca. Este habló sin humillaciones, sin lamentarse de su condición, pero mostrándola como ejemplo de lo que acontecía con el indio, como Ziñani, se refirió a la situación de Bolivia y su porvenir, etc. Era también un orador de primera menudo pero fuerte indígena. El vecindario de Achacachi se había quedado atónito, no solo porque los oprimidos hablaban, sino porque lo hacían de un modo que no admitía respuesta posible. El corregidor, empero, tuvo que salir de su mutismo para defenderse. Por cierto que no vamos a consignar su lamentable exposición, en la cual, tal era su pánico, que acabó por confesar su culpa. Antes de concluir la asamblea, los sicarios habían desaparecido uno tras otro. Había triunfado el indio, el nuevo indio, el hombre que se educaba en Guarizata. Al día siguiente todos los periódicos de La Paz comentaron el asunto. He de citar el editorial de La Razón, del 9 de mayo, escrito sin duda por Vaca Chávez, y otro del 8 de junio, en este último comentando una carta que los amautas Ziñani y Fructuoso Quispe habían enviado rectificando las quejas del corregidor de Marras, el cual, como es de suponer, trataba de mostrarse como víctima personal del prepotente director de Guarizata. Entre los documentos más valiosos que tengo de aquellos días, se halla una carta firmada por Carlos Medinaceli, el ilustre autor de La Chascañahui. Era un fervoroso admirador de nuestra obra y estuvo también entre los que escucharon a Ziñani y Huanca. Su carta, de 9 de julio de 1934, decía entre otras cosas: obvio es agregar que este medio salvaje de represión, el látigo, que hasta en los cuarteles se ha suprimido, no puede ser empleado por las autoridades civiles, pues es símbolo de la esclavitud y de la barbarie, que infama no solo a la víctima, sino al verdugo sobre todo. Sin embargo, la campaña contra la escuela no cesó, todo lo contrario, se la reinició con más furor y violencia. El juicio que se seguía contra el corregidor no prosperó, y el proceso ordenado por la prefectura tampoco dio ningún resultado. La ofensiva estalló francamente, para destruir la escuela donde se hablaba de libertad. El gamonalismo puso en juego todos los recursos a su alcance para doblegar nuestra voluntad. El más eficaz resultó la calumnia, deslizada sistemática e infatigablemente. El director de Guarizata se estaba enriqueciendo, tomaba para sí las fantásticas sumas otorgadas por el Estado para el pago de salarios de los indios que cooperaban. Muchas cosas se intentó en mi contra,
y no fue poco el empeño puesto para desprestigiarme ante las indiadas. Pero el indio me protegía siempre. Así pasó en una ocasión en que, a poco de comenzadas nuestras labores, un gamonal había convencido a sus colonos de que, aprovechando de la borrachera a que iba a dar lugar la fiesta de Todos Santos, me tundieran a golpes, me pusieran sobre un asno y me echaran de la comunidad. En recompensa, les daría una cantina de alcohol de 20 litros, coca, cigarrillos y víveres. Los indios habían aceptado la propuesta y, en conocimiento de ella, el amauta Cosme me aconsejó que me ausentara por esos días a La Paz. No le escuché, y la fiesta pasó tranquilamente, si se exceptúa la tremenda borrachera de los indios. Eran, repito, los comienzos de nuestra labor. Pasado algún tiempo, le pregunté a Cosme por qué me había dado aquella inexacta información, a lo que me respondió que, en efecto, los indios se habían comprometido a echarme de la comunidad, pero sin intención alguna de realizar tal propósito. El indio continuaba defraudando a los enemigos de la escuela. 5. Las luchas por el agua. Como recurso final, los gamonales optaron por quitar a Guarizata el agua de riego con que se surtían la escuela y los indios de la comunidad. Esta medida nos hizo mucho daño y nos causó no pocos sinsabores, habiendo resultado inútiles nuestras reclamaciones ante la justicia. Pasados algunos años, y con esto ya estábamos en 1935, los efectos se hicieron sentir en toda su magnitud, presentándose el fantasma del hambre con nuestros campos resecos. Cansados de esperar justicia, el Parlamento Amauta convocó a una gran asamblea, en la que se hicieron presentes unas 400 personas, ante las cuales manifesté que se habían agotado todos los medios legales y que era necesario resolver el asunto, por nuestra cuenta y riesgo. Junto con algunos amautas, les propuse, pues, salir de inmediato armados de picotas, palas y barretas para arreglar la toma de agua, situada a 20 kilómetros de distancia, y restaurar la acequia que se hallaba totalmente destruida en toda su longitud. La idea fue aprobada con aplauso general, siendo ese instante las 10 de la noche. De madrugada, a las 3 de la mañana, comenzó el desfile de 2000 indios con dirección a Lillampo, en la caravana más extraordinaria que me fue dado presenciar. El héroe de la jornada fue el secretario, nombre con el que designábamos a un indio de la hacienda Chua, el cual se nos había incorporado para trabajar desinteresadamente a nuestro lado. Más tarde hablaré de este titán del trabajo, olvidado como tantos otros héroes anónimos de la redención del indio. Esa jornada de trabajo fue realmente asombrosa. El mismo día, a las 5 de la tarde, el agua usurpada retornaba alegremente a Guarizata, para dar nueva vida a sus sembradíos. Los labradores indígenas la recibían cobrando nuevo aliento en la lucha incesante. Esto ocurría en el lado de Guarizata Grande. Por el lado de Chiquipa teníamos conflicto análogo. No nos dejaban pasar el agua desde hacía años, eternizándose el juicio que se seguía en los tribunales. En cierta ocasión fui notificado por el juez de la causa para asistir a una vista de ojos que se realizaría a las 7 de la mañana en la toma de agua, distante 10 kilómetros de la escuela, hacia el noreste. Había que asistir a este acto, y dispuse, en el mayor secreto, que me acompañaran el señor Ibáñez y el secretario Rufino Sosa. Los tres partimos a pie, a las 3 de la mañana, para llegar a la hora señalada. También esa jornada tuvo sus peripecias. La oscuridad era profunda y teníamos que andar a tientas. Por si fuera poco, una lluvia torrencial había convertido el piso en un enorme fangal que teníamos que atravesar, en algunos lugares, con el agua hasta las rodillas. Varias veces tropezamos y caímos, helados hasta el tuétano. Por fin, a las 6 de la mañana, encontramos un senderillo que nos condujo a la toma de agua, proveniente de un arroyo formado por los deshielos de la montaña. El agua, según la costumbre local, se tomaba en su totalidad por mitas, turnos, de 24 horas cada una para cada zona. A Guarizata, desde tiempos inmemoriales, le correspondía una mita, la cual fue suprimida, como he dicho, por los gamonales. Estuvimos en el lugar a las 7 de la mañana, encontrando yo la ocasión de solazar el espíritu con la contemplación del maravilloso paisaje que se dominaba, desde los 5000 metros en que nos hallábamos. Se veía el lago sagrado brillando al sol matutino. Vimos los caminos y las sendas que tantas veces habíamos recorrido a pie, a caballo o en camiones. Nuestra idílica contemplación, empero, tuvo que cesar cuando vimos que por una ruta tortuosa ascendían en fila unos 50 jinetes de aspecto nada tranquilizador,
como que venían armados de fusiles, escopetas, pistolas y el infaltable fuete. Eran el juez de partido, funcionarios de su juzgado, autoridades políticas, latifundistas y toda la consabida laya de gentes que tanto lugar tienen en esta historia. Todo aquel aparato bélico se proponía dictar sobre el terreno un fallo en contra nuestra, quitándonos definitivamente el precioso elemento. Cuando se disponían a hacer las prácticas judiciales del caso, de un salto me puse de pie sobre una piedra que dividía el riachuelo en dos caudales, y poseído de la más grande indignación, apostrofé a los presentes por el crimen que iban a legalizar, haciéndoles ver que, aunque no tenía ni un alfiler para defenderme, en cambio tenía a mi favor la espada de la justicia a cuya invocación no iba a permitir que continuara el despojo ni por un minuto más, anunciando que en caso contrario nos tomaríamos la justicia por nuestras propias manos. Mi cólera debió ser muy viva al proferir esos y otros denuestos. El caso es que los que parecían cabecillas de la mesnada se apearon y me manifestaron estar dispuestos a solucionar amigablemente la cuestión. Debo decir que tal proposición me dejó admirado. No esperaba encontrar ánimo tan benévolo en asunto tan espinoso. Me invitaron, para el efecto, a realizar el arreglo en una hacienda situada más o menos a una legua de distancia. Acepté la propuesta, pero antes de emprender la caminata, pues rechacé un caballo que me ofrecieron, me ocupé de desviar todo el caudal a la acequia de Guarizata. En la casona colonial de la hacienda nos hicieron objeto de grandes atenciones, cosa en verdad inusitada. El arreglo consistió en firmar un acta en triple ejemplar, redactada por mí, con intervención del juez, mediante la cual las partes renunciábamos a seguir el juicio y reconocíamos nuestros mutuos derechos sobre el agua, en litigio, con todos los usos y costumbres estipulados en los títulos de propiedad. De esta manera, absolutamente inesperada, todo lo obrado en años de tinterillaje quedó destruido en un momento. Como los latifundistas de la región, que no se distinguían por su mansedumbre, se avinieron a firmar incondicionalmente un documento elaborado por mí. El caso es que había mediado una circunstancia de que, al principio, yo no me di cuenta. Antes de eso, debo manifestar que yo no era partidario de asistir acompañado a esta clase de actos. En muchas ocasiones me enfrenté completamente solo a los gamonales de la región, y si en esta oportunidad pedí a Ibáñez y Sosa que me acompañaran, fue porque no conocía el sitio y necesitaba ser guiado. Empero, les había recomendado absoluto silencio y reserva para evitar que los indios se apercibieran del verificativo, de la vista de ojos, acto trascendental para ellos y que suele acarrear consecuencias imprevisibles, en las que salen siempre perdidosos. Salimos, pues, de Guarizata, en la seguridad absoluta de no haber sido observados. Pero cuando el juez se disponía a llenar la diligencia y yo le interrumpí tan violentamente, la indiada de Guarizata había aparecido en la serranía de enfrente, a 1 kilómetro del lugar, en impresionante masa de casi 3.000 indios cuya sola presencia imponía respeto. Tal era mi indignación que yo no me di cuenta de lo que pasaba. A medida que increpaba a mis antagonistas, aparecían las indiadas detrás de mí, con lo cual mis palabras cobraban un sentido que yo estaba lejos de darles. Sobre todo cuando decía que íbamos a tomarnos la justicia por nuestras manos. Los gamonales y sus secuaces debieron creer que yo no estaba para bromas y que allí corrían riesgo de perder la vida. Toda su prepotencia se les evaporó, mostrando en lugar de ello la melosa obsequiosidad del mestizo asustado. No tardé en advertir la presencia de los indios, pero claro que no iba a explicar que yo no tenía arte ni parte en su aparición. A los pocos días, los latifundistas que habían suscrito el compromiso se quejaron ante el ministro de Educación, entonces teniente coronel Alfredo Peñaranda, manifestando que tal documento les había sido arrancado por la violencia. Creo que no les faltaba razón, solo que yo no tuve la culpa de ello. El ministro no hizo ningún caso y así recuperamos el agua definitivamente. Esta nueva victoria estimuló enormemente a los indios. Veían en la escuela no solo a la entidad donde se educaban sus hijos, sino también a la defensora de sus derechos y de su porvenir. Pero, como contrapartida, el gamonalismo afilaba sus garras, dispuesto a cualquier extremo para abatirnos. Ya no se trataba de realizar provocaciones aisladas, sino de montar un aparato ofensivo en regla, buscando la alianza y complicidad de mucha gente interesada en mantener la servidumbre. La entidad que centralizó estos afanes fue la Sociedad Rural Boliviana, Organización Nacional de Terratenientes, a cuyo servicio se pusieron muchos maestros e intelectuales de segunda categoría.
Estas gentes nos hicieron mucho daño, porque ocupaban puestos clave en reparticiones oficiales desde donde abrieron un frente muy difícil para nosotros. Con todo esto, la lucha se hizo más dura y empezó un fuego graneado contra la escuela, con gran persistencia y tenacidad. Pero también obteníamos adhesiones para nuestra causa. La prensa, no ganada todavía por el gamonalismo, nos defendía con ardor. Los escritores más destacados del país estaban con nosotros, lo mismo que instituciones culturales, obreras y hasta políticas, alineados todos en la lucha contra el oprobioso pasado. En Guarizata era visible la preocupación de los indios ante la ofensiva desplegada. Teníamos que multiplicarnos para repeler los ataques, librando acciones por doquier. El indio se mantenía vigilante, dispuesto a la defensa, advertido de lo desigual de la batalla. Cierta vez esparció el rumor de que Achacachi se disponía a atacar la escuela y destruirla de una vez por todas. Esto dio lugar a una actitud que pinta vivamente lo que eran los indios. Dispuestos a defender la obra de su creación, en las noches mandaban avanzadas para resguardar la escuela. Adelante había un cordón de ancianos, en la misma escuela estaban los hombres como de 40 años, y detrás se situaban los jóvenes. ¿Qué estrategia era esta? Al interrogarles, los amautas me decían: los viejos adelante, porque tienen pocos años más de vida, y no harían muriendo sino apresurar su fin. Los hombres porque lucharán mejor defendiendo lo que es suyo, la escuela. Y los jóvenes detrás, porque lucharán solamente si es necesario y al último, pues ellos son el porvenir. Los indios de Guarizata creían ingenuamente que la destrucción de la escuela provendría de un ataque frontal y armado. No imaginaban, sin duda, que ñoes, trous enemigos se valdrían de medios más sutiles para abatir nuestra atalaya. 6. Irradiación a los valles. Los antiguos planes para revitalizar la marca pudieron ser realizados en el curso de 1934, con la fundación de 4 escuelas elementales situadas a lo largo del Valle de Penetración a Sorata. Se trataba, como he dicho, de una región de grandes recursos y de vida relativamente fácil. Esas cabeceras de valle daban hasta 4 cosechas anuales de papa, pues poseían riego constante de las purísimas aguas del Illampu, y la tierra, negra y poderosa, no era avara como la del altiplano. La fundación de esas escuelas obedecía a la necesidad de extender la acción escolar obteniendo, al mismo tiempo, la colaboración de las indiadas del valle para mantener a la central. Esta ayuda recíproca no era extraña al medio, como que era un uso todavía subsistente después del largo proceso colonial y republicano. Se trataba del sistema cooperativista de la marca, unidad geográfica y económica de singulares proyecciones y que al alcanzar nueva vida en Guarizata probó sus bondades constituyéndose en un antecedente que pudo y debió ser tomado en cuenta para las posteriores medidas de la reforma agraria. Las escuelas fundadas con estas miras tenían un carácter elemental, y después de algunos años de trabajo, los muchachos más destacados pasarían al internado de la escuela matriz. Este sistema de organización estaba llamado a un desarrollo extraordinario con el nombre de Núcleo Escolar Campesino. Guarizata llegó a tener 33 escuelas diseminadas en un radio de 20 leguas. Era la solución perfecta, dicho sea sin vanidad, para el complejo problema del control de la enseñanza elemental en el país. De adoptarse este sistema, ninguna escuela elemental quedaría aislada, e integraría un núcleo de actividades vitales en las cuales encontraría su sentido agrícola y de trabajo, en constante relación con su escuela central o matriz. Las escuelas elementales, situadas en zonas escogidas, proveerían a la escuela central con los productos propios de la región, y recibirían en cambio los productos elaborados en los talleres, en especial los que se refieren a materiales de construcción. En realidad, hacía tiempo que muchas comunidades ya estaban enviándonos sus productos. Por ese espíritu de solidaridad que se había despertado en los Ayllus, correspondía, por lo tanto, llevar a esas zonas los beneficios de la escuela. Esta concepción del núcleo iba mucho más allá de una simple cooperación interescolar, y tendía a obtener la unidad de planes, programas, ideología, etc., para llegar a la formación de un tipo de ciudadano boliviano dotado de las cualidades que pretendíamos formar en Guarizata. La fundación de estas primeras escuelas constituyó un acontecimiento para los valles. Veían que Guarizata era capaz de cobijar a los indios de regiones bastante alejadas, y no únicamente a los hijos del lugar. Más tarde comprenderían que nuestra escuela extendería su acción a todos los confines nacionales. De ese modo fundamos sucesivamente las escuelas de Pacoyo, Curupampa, Atahualbani y Cheje. Cada escuela,
al ser fundada, quedaba entregada a su propio parlamento Amauta. Se designaba un profesor, se hacía el trazo de los cimientos, se empezaba a reunir materiales y, en fin, se daba el impulso necesario para que pudiera desarrollarse tanto como la iniciativa de los indios lo lograse, a semejanza de lo que habíamos hecho en Warisata. El control de sus actividades vino también por la vía más natural. Cada mes los indios de las escuelas seccionales llegaban a Warisata, realizándose un gran parlamento en el cual informaban sobre la tarea realizada, necesidades de la escuela y otros problemas. Entre los maestros que encontramos para el desempeño de estas funciones, hubo muchos que respondieron con gran calidad humana, si bien hubo asimismo otros que fracasaron, y más de uno fue echado por los mismos indios como incapaz o inservible. No cualquiera podía desempeñar estos difíciles cargos, que requerían máxima honradez y permanente esfuerzo. Ya no podía repetirse el caso del maestrito rural, afanoso de vivir a costa del indio, y al que nadie controlaba en sus pequeñas trapacerías. Ahora los ojos de la comunidad y de su parlamento permanecían vigilantes sobre él. Y encima de todo estaba el severo control ejercido desde la central. Su vida debía tener la transparencia del cristal, y solo con estas virtudes de abnegación y trabajo, podía contentar a los celosos amautas que cuidaban de la escuela y la edificaban. El pago de sueldos a los profesores era un problema muy difícil para nosotros, sobre todo al comienzo, pero tal era el deseo de los indios de montar sus propias escuelas, que muchas comunidades enviaban comisiones a la central para manifestar que ellas se harían cargo del pago de haberes, si bien en escala reducida, garantizando además la provisión de alimentos para el maestro y su vivienda. Escuelas de este tipo tuvimos muchas. Nuestro sistema nuclear, como he dicho, interesó muchísimo a los indios de las zonas cercanas. Así llegamos a tener escuelas en un gran territorio que abarcaba las provincias de Omasuyos, Larecaja, Camacho y los Andes. Tuvimos una escuelita hasta en la inhóspita región de Chachacomani, en las faldas mismas del nevado de ese nombre. A cerca de 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, los indios jugaban al fútbol en aquella cumbre. La escuela más alejada era la de Jotijoti, jurisdicción del cantón Italaque, a unas 19 leguas hacia el norte. No se asuste el lector por las distancias, para el indio no las hay, y por eso siempre teníamos en Warisata algunos visitantes de lejanas tierras, que nos traían el humilde tributo de un poco de paja, o cal, o cualquier cosa, y si no podían traer nada por su extremada pobreza, pues entonces se quedaban algunos días en la escuela y elaboraban 2 o 3 centenares de adobes, tras de lo cual, y sin haber exigido ni siquiera que se los alimentara, retornaban calladamente a su lar. Así es como vinieron los de Tajani y tuvimos que fundar su escuela, lo mismo que los de Chayapata, Patapatani y otras. Decenas de solicitudes tuvimos que postergarlas para mejor oportunidad, porque los recursos no alcanzaban, pero aún así, los indios abrían escuelitas, pidiendo únicamente que les fuéramos a orientar con el trazo del cimiento, lo demás corría por su cuenta, hasta el nombramiento del improvisado maestro. De este tipo fue la escuelita de Milliraya, cuyo profesor, Tiburcio Mamani, aunque apenas sabía el castellano, enseñaba a conciencia y abría su local a las 6 de la mañana trabajando todo el día con feroz determinación. Claro que la comunidad quedaba contentísima, pero no así los corregidores, que solían hacer blanco de sus iras a estos maestros, a los cuales no siempre se podía brindar amparo. Precisamente, el pobre Mamani fue una de las víctimas preferidas del corregidor de Combaya, que lo hizo azotar y golpear hasta 4 veces. Véase cuál fue la evolución del núcleo. Sin embargo, cuando escribo estas páginas, me llega justamente una carta del profesor boliviano Víctor Montoya, noviembre de 1961, quien me escribe desde la escuela de Táchira, Venezuela, avisándome que en un seminario de profesores convocado por la UNESCO y que se reúne en Rubio, 2 representantes peruanos habían afirmado que el sistema nuclear nació en el Perú, en 1945. Para los fines de documentación histórica, vale la pena hacer saber que la escuela de Warisata ya había logrado incorporar a la Constitución boliviana de 1938 2 de sus postulados fundamentales, el de la escuela única, al que me referiré después, y el del núcleo escolar campesino. Este último adoptado también por el primer Congreso Indigenista Interamericano reunido en Pátzcuaro, México, en 1940. El sistema nuclear entusiasmó a Bernabé Ledesma, que se nos había incorporado en el curso de este año 1935.
Ledesma era un profesor egresado del Instituto Normal Superior de La Paz, y ya me había visitado en 1932, en lo más duro de nuestros trabajos. En esa oportunidad se alojó en mi primitiva chujía y él también, como tantos otros, quedó completamente ganado por la causa. Recuerdo vivamente las peripecias que pasamos una noche, hasta el amanecer, empeñados en coser una hornada de ladrillos, sin haber logrado nuestro objetivo por no conocer el procedimiento y por haberse agotado el combustible. Años más tarde, Ledesma quedó definitivamente incorporado a la planta de profesores. Con Bernabé Ledesma ya tuve a alguien experto en el asunto de trasladar a la máquina de escribir cuanto estábamos experimentando y proyectando. Así pude dictarle el primer estatuto de la educación del indio, en el que incluimos todo lo que habíamos hecho: Parlamento Amauta, su organización y atribuciones, el gobierno escolar, la organización de la escuela, el núcleo, los talleres, el autoabastecimiento del internado, formas de producción, labores en el campo social y económico, asistencia higiénica y sanitaria, educación física, deportes, folclore, filosofía, etc. Este documento fue redactado, diríamos, de un tirón, pues yo lo tenía todo en la mente, pero no lo presentamos sino a fines de 1935, para ponerlo en ejecución por el año 1936 en calidad de prueba, esperando que sus postulados recibieran la confirmación de otro año de trabajo más. En todo lo dicho, el lector podrá encontrar los elementos sustanciales de aquello que constituye la educación del indígena americano, y cuya forma actual se conoce con el nombre de educación fundamental, aunque no tenga la trascendente fuerza que nosotros le dimos. Ya diré en otro lugar cómo nuestra doctrina fue aceptada por el primer Congreso Indigenista Interamericano. Ahora esos postulados se suministran al país en forma de recetas fabricadas en el exterior, ignorándose, tal vez adrede, que fueron creados en Warisata.